Desde los comienzos de la historia de este medio nuestro, la radio, allá por los años 20 de mi añorado siglo XX, la radio y la música han formado un dúo indisoluble, un quid pro quo que ha beneficiado a ambas y que ha hecho que cada una de ellas sea imprescindible para la otra. Una reciprocidad, una simbiosis que ha ido ganando fuerza en la misma medida que ambas han crecido. Desde el punto de vista de este programa, Sociedad Civil, la música ha ido ganando enteros año tras año, temporada tras temporada, de tal manera que un tanto por ciento elevadísimo de nuestros invitados están ligados a la industria musical, de una manera o de otra. Es verdad que, en esto como en todo, me he beneficiado de mi condición de director, conduciendo el programa hacia un mundo, el musical, que me apasiona. Pero no es menos cierto, sin perjuicio de otras profesiones, que las vidas de los músicos, por lo general, tienen ese punto apasionante al que no alcanzan otras profesiones, y en un programa como este, que busca desvelar a la persona que se encuentra detrás del personaje, ese punto canalla de la industria musical es un plus de conocimiento y de interés que no podemos desperdiciar. Hoy tenemos la oportunidad de contar en los micrófonos de Sociedad Civil con un músico excepcional en todas sus acepciones, uno de los únicos artistas de este país que puede presumir de haber estado en la cresta de la ola en los tiempos anteriores a la tan manida movida madrileña y en los posteriores, saltándose sin embargo ese periodo que no deja de ser un cliché, que tiende a etiquetar lo que por otro lado es inclasificable. Hoy tengo el placer de sentar a esta mesa, la de Radio Intercontinental, a uno de aquellos músicos que demostraron que sexo, drogas y rock and roll no es solo un eslogan, un superviviente nato. Hoy contamos con la presencia en Sociedad Civil de Ariel Roth. Soy Julio Moreno, a los mandos técnicos Pablo Fernández. Estamos en Radio Intercontinental y esto es Sociedad Civil. ¿Buscas una tienda de moda para hombre que satisfaga todas tus necesidades? Entonces buscas Díaz Bravo, en el barrio de Moratalaz. Fundada en 1970, en Díaz Bravo encontrarás un amplio surtido de ropa y accesorios de alta calidad, sea cual sea tu edad. Trajes y camisas para tus momentos de mayor elegancia o ropa casual para los desenfadados, con toda comodidad en cualquier ocasión. Todos nuestros artículos están fabricados en España o en la Unión Europea con los mejores materiales y técnicas de confección, garantizando la mayor durabilidad en excelentes condiciones. Disfruta de nuestras marcas Meyer, Mirto, Lacoste, Matthews, Punto Blanco, La Vespita, La Española, Coronel Tapioca y otras muchas, siempre con el reconocido sello de la calidad de la Unión Europea. Encuéntranos en nuestra página web www.modahombrediazbravo.es y en las redes sociales en Moda Hombre Díaz Bravo o consulta cualquier duda en nuestro teléfono 91 439 5431. Díaz Bravo, en Arroyo de las Pilillas número 8, en el barrio de Moratalaz, al servicio de la elegancia masculina desde 1970. Ariel. Hola, muy buenas. Bienvenido a Sociedad Civil. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por estar aquí. Mira, este tema que está sonando, El tiempo no te cambie, Sí. puede que no sea uno de los más populares de Tequila, aunque es popular, ¿no? Pero, sin embargo, es uno de mis favoritos. Me gusta mucho. Ajá. Además, creo que concuerda mucho con el espíritu de este programa también, del cambio de la gente, de la vida, de cómo llevas la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo vas evolucionando? ¿Es una pregunta? No, es una afirmación en este caso. La primera pregunta viene ahora. Menos mal. La primera viene ahora, verás, Ariel, es la primera vez que vienes a Sociedad Civil. Sí. Espero que no sea la última. Y bueno, como te he comentado, el espíritu del programa es tratar de encontrar un poquito a la persona que se encuentra detrás del profesional, ¿no? Normalmente os conocemos por vuestro desarrollo profesional, es lo lógico.
Y bueno, pues nos gusta aquí pues profundizar un poco, sin buscar evidentemente temas personales, pero bueno, saber quiénes sois. Así que bueno, cuando venís por primera vez al programa, el cual es tu caso hoy, siempre empiezo estas entrevistas, charlas, que me gusta más denominarlas, con la misma pregunta. A mí me gustaría que nos contases, en tu propia percepción, ¿quién es Ariel Eduardo Rothenberg-Gutkin? ¿Quién es Ariel Roth? Bueno, a ver, vaya preguntita. Esa es una pregunta demasiado amplia y que te diría que ni siquiera yo soy capaz de contestar, o cada día puedo contestar de una manera distinta realmente, ¿no? Pues como todos, tenemos nuestros altibajos, nuestras dudas, nuestras convicciones al mismo tiempo, y nos hacemos todo tipo de las mismas preguntas en cierto modo, ¿no? Tengo digamos, una pasión muy definida que ha sido la música desde muy niño, y eso ha sido en cierto modo mi salvación, digamos un faro que me guió y donde intervino también el azar, y juntos entre la música y el azar pues creo que se construyó una historia que no es habitual, que es durante 50 años ya prácticamente vivir para la música y de la música. Fantástico. Mira, decía yo antes en la entradilla que eres un superviviente. Creo que al final del programa la gente lo entenderá. Para mí es una verdad absoluta. Pero además es extrapolable a tu familia. El otro día tuve la ocasión de estar contigo en el otro proyecto que tenemos entre manos, el de Rebobinando, en el documental. Y te escuché hablar con mucha devoción de tu padre. Tu padre, una persona, en fin, que da para una película. Sí, es verdad. Es una vida bastante, bueno, novelesca, se podría decir, ¿no? Sí. Va a cumplir 100 años. 100 años. Sí, nació en el año 26 del siglo pasado. Sigue haciendo cosas, sigue escribiendo, sigue pensando, sigue informándose, con mucha sabiduría y mucho humor, ¿no? Y con muchas ganas de seguir. Tiene una curiosidad que no le va a alcanzar, bueno, que podría vivir muchísimos años más y seguir teniendo curiosidad por todo, sobre todo por la gente, por conocer a la gente y conocerla de una manera bastante íntima, ¿no? No es un tipo que se anda con tonterías, y bueno, la verdad que es un lujo. Lástima que vive en Buenos Aires y en los últimos años dejó de viajar a España, pero hasta hace muy poco venía 1 o 2 veces por año a visitarnos. Bueno, le gusta España y le gusta ver. Bueno, él vivió aquí hasta vinimos juntos en el año 76, y así ya te cuento un poco la historia. Yo vine con mi familia en el año 76, tenía 16 años, y él se quedó, bueno, nos quedamos todos menos mi hermana, que volvió enseguida. Y finalmente se fueron yendo todos y me quedé yo. ¿Tu hermana Cecilia? Sí, hermana Cecilia Roth. ¿Y tu padre se fue? Dices que hace unos 15 años, ¿te he podido entender? Más o menos, sí. O sea que ha estado aquí bastante tiempo. Sí, estuvo 30 y pico de años viviendo en España. Madurez, sí. Mucha madurez. Sí, bueno, decía lo del superviviente, porque como te digo, me impactó el otro día mucho oír esta historia. Hay que decir, por rematar un poco, aunque evidentemente hemos venido a hablar de ti, que tu padre primero se ve obligado a exiliarse de su país natal, de Ucrania, ¿no? Huyendo de los nazis y del estalinismo. En la antigua Unión Soviética era todavía, exactamente, sí. Siguiendo los pasos de su padre, al que no conoció, porque cuando él nació, mi abuelo se fue de Ucrania con su hermano a Buenos Aires, y tardaron 10 años en rejuntar la familia. Claro. Entonces conoció a su padre, que era un desconocido absoluto, porque en esa época no había una comunicación tan fácil, y menos con Rusia. Entonces, bueno, conoció a una persona desconocida y tardó muchos años en conocerlo. Fíjate, ves por lo que te digo, que da para una película, incluso para una serie. Y bueno, ya para rematar, y esto es lo que te trae hasta aquí, hasta España, evidentemente.
bueno, pues al final se ve obligado también a abandonar el que ya era su país de residencia, Argentina, nuevamente también por problemas de persecución política, ¿no? Sí. En este caso, la dictadura de Videla, ¿no? Sí, esto ya lo conté varias veces. Y os venís a España. Sí, en el año 76 él fundó un periódico y bueno, tener un periódico independiente en esa época era, obviamente, estaba en la zona cero de todo lo que estaba ocurriendo en un momento tremendamente convulso de la sociedad y la política y en fin, todos la conocen ya la historia y bueno, afortunadamente en algún momento fue consciente, porque uno normaliza todo lo que pasa a su alrededor, y los desaparecidos, y los atentados, y los secuestros, ya formaban parte de una realidad y la habíamos normalizado. Y bueno, mucha gente nos recomendaba que era bastante fundamental que nos vayásemos, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo esa época un poco la elección del lugar a donde ir, ¿no? Entonces me acuerdo que recibíamos El País. Sí, el periódico El País. Sí. Y no me acuerdo si algún periódico de México en ese momento. O sea, obviamente queríamos ir a algún lugar donde se hablase nuestro idioma. Y bueno, Madrid nos pareció un buen lugar. Sí, también hay que decir que a lo mejor por la época histórica, año 76, por así decir, recién retomada la democracia, era un sitio que parecía propicio, ¿no? Para poder iniciar una vida lejos de toda aquella problemática que traíais detrás. En realidad la idea era que íbamos a venir 1 o 2 años y luego volver. Pero bueno, a los 2 años a mí de aquí no me echaban, pero vamos. Ni con agua caliente, ¿no? No había manera. Sí, bueno, y llegaste ya con la música en las venas, porque tú ya venías con la música, tenías 16 años entonces, si no me equivoco. Sí. Y llegas a Madrid ¿y qué te encuentras? Quiero decir, que hay mucho contraste con lo que vienes viviendo. ¿Qué tipo de ciudad era Madrid? Hubo contrastes para bien y para mal, las dos cosas. Lógico. En cuanto a la sensación de la libertad, de no sentir un peligro cada vez que salíamos a la calle, al no tener esa especie de instinto ya instalado de mirar los coches, de mirar a los secretas, de mirar a los policías, de mirar a fuerzas paramilitares que andaban por la ciudad. Todo eso estaba incorporado, ¿no? En un adolescente. Ya formaba parte de nuestra vida y la calle era un lugar de paso y todo se hacía de puertas hacia adentro y con mucho temor. Entonces, en ese sentido, llegué a todo lo contrario, una ciudad y un país que vive la calle como muy pocos países, que la vida se desarrolla en la calle, en lugares públicos, y que existe esa cultura, ¿no? Esa cultura de vivir en la calle, y evidentemente ya en esa época, en fin, todavía había ciertos temores, de repente podría haber situaciones violentas, ¿no? De grupúsculos que aparecían en determinados sitios y nos obligaron alguna vez a ponernos de pie y cantar el Cara al Sol, que yo flipaba porque no sabía ni lo que era el Cara al Sol. Pensaba que era una canción del verano, ¿no? Bueno, eran cosas de la época, ¿eh? Podía ocurrir. Sí, esperemos que no vuelvan a ocurrir. Esperemos. Y por otro lado, a nivel cultural, sí que Buenos Aires era una ciudad tremendamente activa y rica, desde que yo recuerdo, desde chico, a nivel de teatro, de música, bueno, eso, había un movimiento cultural muy avanzado. Yo diría que del países de habla española, castellana, probablemente la más avanzada, la más donde se mezclaba eso, la cultura americana con la cultura europea. Y la música, bueno, un movimiento musical fuertísimo, un rock que ya en los años 60 tenía una voz propia y una calidad impresionante, y eso es lo que me llamó la atención cuando llegué aquí, ¿no?
veía a la gente un poco más uniformada que en Buenos Aires, que era una sociedad obviamente con distintas culturas que convivían, sí, ¿no? Porque un país de migrantes, de inmigrantes, y así era. Y aquí, claro, me pareció como que, ten en cuenta que éramos los primeros extranjeros que veníamos prácticamente a España. Claro. De la primera ola de extranjeros que hubo, así a nivel un poco más general, digamos, ¿no? Había casos individuales, pero no, en ese momento sí se produjo, de repente empezaron a llegar, sobre todo argentinos, yo creo. Sí. Normal. Y entonces, claro, la gente no estaba acostumbrada a ver gente con distintos hábitos, distintas maneras de vestirse, distintas maneras de hablar, de comer, de todo, ¿no? Entonces llamaba mucho la atención. Fíjate qué curioso, porque, a ver, el que nos esté escuchando ahora y no sea de nuestra generación, sea más jóvenes, ¿no? Pensarán, joder, porque Madrid tiene siempre ese carácter de cosmopolitismo y tal, pero claro, es que tenemos que situarnos en aquella época que acabábamos de salir del franquismo e inevitablemente todavía España estaba muy encerrada en España, había muy poco del extranjero, como tú comentas. Exactamente, la gente se vestía muy parecida, tenían sus mismos horarios, bastante particulares por otro lado, porque los horarios españoles son distintos a los del resto del planeta. Totalmente, ¿no? Totalmente. Cuéntamelo a mí cuando viajo, yo digo, pero esta gente ¿a qué hora cena? O sea, si ya hasta ahora estoy comiendo. Pero bueno, sí, es verdad, qué diferentes somos. Bueno, oye, tenemos nuestra propia idiosincrasia, somos así, el que quiera que nos compre y el que no, yo creo por que nada. Eso gusta mucho, de hecho está lleno de extranjeros ahora mismo. Entonces, bueno, llegas con 16 años, ya vienes con... Porque la historia tuya y la de Alejo, que te acompañó ya en el primer grupo, en Tequila, son poquito paralelas en ese sentido. Sí. Alejo también viene a España en aquella época, entiendo. Éramos amigos desde los 10 años. Sí, no sé, que os conocisteis en un concierto, por las madres, casi, ¿no? Porque erais críos. Sí, claro, íbamos acompañados, teníamos 10 años. Y en ese caso justo ocurrió, ¿no? El azar también, que mi madre fue sola conmigo y la madre de Alejo también. Entonces nos propusieron cambiarnos los asientos y ellas dos estar juntas y nosotros dos juntos sin conocernos. Sí. Y bueno, nos caímos bien, nos dejamos los teléfonos y nos empezamos a ver. Yo le presenté a mis amigos, él a los suyos, pero nosotros hicimos ahí un núcleo muy fuerte. Alejo no pensaba dedicarse a la música. Él venía del mundo de la televisión y el cine y el teatro, ¿no? Familiarmente. Y le gustaba eso. Pero bueno, en un momento sabía mucho de música y tenía un montón de discos, me acuerdo. Y en un momento dijo, cualquiera puede hacer música. Y tenía razón. Bueno, eso yo creo que se demostró aquí en la movida, que con un bote de color y en fin, y la flauta del colegio había quien hacía música. Era plena época progresiva, ¿no? De donde realmente la destreza instrumental era importantísima. Pero... se ve que ya empezaba, sin ser oficial, una cierta reacción a eso, que luego fue el punk, ¿no? Sí, claro. Pero nosotros, sin saber que existía el punk, y todavía tuvimos como la misma sensación de esto es muy difícil de tocar, esto hay que estudiar mucho para esto, ¿por qué no volvemos a lo básico? Y entonces eso nos unió musicalmente con Alejo. Claro. Y empezamos a componer juntos canciones de 3 acordes, que son las que después formaron parte del primer disco de Tequila. Claro. Hombre, al final, bueno, hay que empezar la casa por los cimientos, ¿no? No por el tejado, como dice Fito en su canción. Yo creo que empezasteis por donde teníais que empezar. Y llegáis a España juntos, lo cual ya, oye, entiendo que fue determinante, y aquí conocéis ya pues a otra serie de músicos que luego entraron a formar parte de Tequila. Entre ellos creo que os influyó bastante Julián Infante. Era una persona, yo creo que con la que has tenido mucha coherencia, porque luego también estuvo en Los Rodríguez. Sí, Julián a partir de Tequila siempre estuvo en mis proyectos, incluso cuando yo dejé Tequila y hice un proyecto en solitario, Julián formaba parte de la banda también, aunque actuábamos muy poco, en ese proyecto actuamos muy poco, no, fue un proyecto que no defendí yo muy bien. Bueno, no, todos eran importantes. Para mí, en primer lugar...
fue mi manera de empezar a conocer en dónde estaba, porque yo vivía en una especie de micromundo, ¿no? En una especie de gueto argentino, que todavía no sabía lo que era el barrio en Madrid, los pocos sitios que habían un poco golfos que nos apetecía encontrar tampoco los habíamos pillado. Entonces, claro, de repente a mí primero me llaman para ser guitarrista. Ellos, sí. no para montar un grupo. Ellos se supone que tenían un grupo, pero bueno, cuando llegué me di cuenta de que el grupo ese no existía realmente, ¿no? Entonces no tenían canciones prácticamente, tal, y entonces yo empecé a sacar mis canciones. Pero al mismo tiempo, ellos, me empezaron a enseñar cómo era realmente Madrid, ¿no? Yo no tenía ni idea, y no solamente donde teníamos el local de ensayo, que era detrás de Arturo Soria, cerca de lo que era en esa época la Cruz de los Caídos, que no sé cómo se llama ahora. Sí, yo creo que igual. ¿Sí? La verdad es que no lo sé. Para mí sí, ¿eh? Bueno, toda la zona de Arturo Soria, que era muy barrial en esa época, no era como ahora, ¿no? Que es una zona muy bonita, pero también un poco impersonal. Sí. Pues ahí estaban todavía todos los barrios de alrededor, era como la zona verde de todo ahí. Entonces ahí los chicos se tiraban en esas zonas que hay de césped, tocaban la guitarra, tomaban botellines, jugaban al futbolín, y hacían lo que se podía hacer en esa época, conocer a alguna chica y fumarse un porrito de vez en cuando. Bueno, cuando no había móviles, ¿eh? Joder, qué coñazo lo de los móviles. Yo a veces veo a mis hijos y digo, estos no saben lo que se han perdido. Creen que han ganado, pero joder, lo que se han perdido, también. Nosotros hacíamos mucha vida en la calle, yo me acuerdo de eso. Anda que no he jugado yo con piedras y palos. Es que ahora la sensación de que todo puede ser visto y puede ser compartido, también nos corta un poco de libertad y de espontaneidad, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y mira, Ariel, hablando un poquito de la línea, digamos, temporal en la que nos desarrollamos, cuando empieza Tequila, es cierto que vosotros venís con una música, con rock and roll, que evidentemente en aquella época en España igual, como tú has comentado, no había ese movimiento que había a lo mejor en Argentina tan fuerte. Sin embargo, pegáis, funcionáis muy bien con esta música, con rock and roll, pero es lo que te comentaba en la entradilla, sois un grupo anterior a la movida, ¿eh? O sea, te quiero decir, ahora mismo hay un boom, hay un resurgir en España de la música, de nuestra generación, vamos a decirlo así, con los directos, etcétera, que estáis trabajando a tope, pero muchos grupos o bien derivan de la movida o son posteriores, ¿eh? Es raro, digamos, encontrar todavía un grupo que esté funcionando, porque, a ver, yo sé que vosotros Tequila como tal no funciona, aunque hace poco os reunisteis para hacer algunas cosas, pero la música sigue funcionando perfectamente. Quiero decir, Totalmente. La música de Tequila es atemporal, no ha envejecido. Hay mucha gente y sois anteriores a la movida. Esto me ha llevado a darme cuenta, estudiando un poco lo que íbamos a hacer hoy, que yo te he oído hablar en alguna ocasión de la movida y me ha dado la impresión, y perdóname si me equivoco, me corriges, que de un modo un poco peyorativo. Quiero decir, para ti la movida mató un poco la corriente del rock. Te lo he oído decir en alguna ocasión. No. ¿No? No. A ver, hay una parte que puede ser estrictamente musical y profesional, digamos, porque Tequila era un grupo que ensayaba mucho, sonaba muy bien, veníamos ya influenciados por una música anterior a lo que era el punk y los Ramones, que fueron las grandes influencias de la movida. Pero para mí la movida fue una fiesta en la que participé, de la que disfruté. Y, o sea, al margen de lo que se dice, pero ¿quién queda de la movida? Bueno, no importa. Ese momento que vivimos fue una explosión de libertad, de creatividad, de diversión, y tuvimos la suerte de vivirla, y de ver cómo fue, cómo
explotó todo eso, ¿no? Desde ser unos poquitos que nos reuníamos en 2, 3 sitios, de repente ver hasta dónde llegó eso, ¿no? En un par de años. Yo lo disfruté muchísimo y teníamos, éramos amigos todos y por la noche nos veíamos todos en los mismos sitios. Claro. Y había gente que me interesaba mucho, por supuesto, que se fueron afinando y perfeccionando su relato, como Gabinete, Radio Futura, Gabinete Caligari, que es un grupo que está muy olvidado y yo lo siento mucho porque es un grupo que me encanta. Y luego teníamos un montón de amigos golfos como Glutamato Yeye, toda esta banda, y nos veíamos mucho y la verdad que lo disfruté mucho. Quiero decir que creo que ahí ocurrieron muchas cosas que hoy en día sí, para mí marcaron lo que fue digamos la puesta al día de España, de ser un país totalmente cerrado y anacrónico, a entrar en el tren de la modernidad y estar a la altura de otros países europeos. Sí, a ver, yo aquí más que nada, perdóname, a lo mejor es verdad que no, quizás no peyorativamente, pero sí, yo sí tengo la idea de que la generación nuestra, la mía al menos, tenemos la idea de que no hay nada, o sea, la movida es el Sancta Sanctorum de la música española. Pero claro, cuando dices de la música, claro, puede ser que ahora lo escuches y claro, eran grabaciones todavía muy primitivas y las producciones y en los estudios no sabían grabar rock y no podían y no estaban todavía preparados, digamos, porque fue todo muy rápido, ¿no? Pero quiero decir, sin la movida no hubiese existido el mundo Almodóvar, hay un montón de cosas que, aparte de lo que era vivir cada día en esa época donde cada día pasaban cosas en la moda, en la fotografía, en la pintura, era muy excitante, y yo creo que cosas muy buenas, por ejemplo en pintura ni hablar, el hortelano, Cesepe, todo eso a mí me parece extraordinario, García Alex, o sea, había mucho nivel también. Pero bueno, uno, digamos que en el embudo se queda lo que se tiene que quedar, obviamente, ¿no? Pero yo como fenómeno social me parece un momento mágico. Sí, no, al final puso la semilla, como tú has dicho, hombre. Luego vino otra época, que es, yo creo, en la que enlazáis con los Rodríguez, de la que hablaremos ahora, en la cual los grupos ya, digamos que maduraron. Sí. Ahí, el que maduró y el que no, pues desapareció. Exactamente. No es la misma historia que había en la movida, que como tú dices, o te he oído decir en alguna ocasión, vosotros que veníais con una música, digamos, de calidad, que erais unos músicos, por así decir, más, ¿cómo te diría yo? La palabra no es consolidada. Bueno, era otra búsqueda. Eran más profesionales, profesionales. Era una búsqueda totalmente distinta. Nosotros buscábamos ser buenos instrumentistas. Y en la movida eso hasta estaba un poco mal visto. Ya, sí, había de todo en la movida, ¿eh? Fíjate que yo ahora que los voy conociendo, había de todo y lo sigue habiendo. Bueno, como Tequila, desafortunadamente, ¿no? Como las estrellas del rock, porque al final Tequila era una entidad propia, tuvo una vida corta pero intensa, ¿no? Dentro de lo que es Bueno, hay muchas vidas en muchos grupos que han tenido este tipo de desarrollo. A mí me gustaría que me hablases un poco de aquella época, de cómo era, quiero decir, sexo, droga y rock and roll. ¿Cómo era aquella época? Más o menos como la gente se lo puede imaginar. Ya lo hemos hablado muchas veces. Toda esta historia, bueno, obviamente teníamos un montón de privilegios, digamos, en ese sentido. Teníamos sobre la mesa, estaba servida prácticamente para poder disfrutar en el momento que tienes 18 o 20 años de estos condimentos, ¿no? Y también eran el eje de todo lo que ocurría, sexo, droga y rock and roll. Salíamos a tocar, viajábamos,
éramos amigos, nos divertíamos, era todo muy inocente y al mismo tiempo muy iniciático, ¿no? No solamente en nosotros, sino también el público. Muchas veces íbamos a pueblos donde nunca habían visto un concierto de rock. Tequila llegó a un público masivo y a Tequila nos contrataron en lugares donde todavía el rock no había llegado. Fuimos los primeros, los pioneros en ese sentido, para bien y para mal, ¿no? Yo cuando leo las historias de Elvis, de que viajaban todos en un coche durante 8, 10, 15 horas para llegar a tocar a sitios que el escenario no estaba montado y tal. Digo, pues sí, a nosotros en España nos pasó eso, ¿no? Luego todo cambió en relativamente pocos años y, en fin. Pero eso por un lado. Luego el tema de la droga se nos fue de las manos a todos, no solo a nosotros. Y entonces, bueno... ante la falta de información y también la idealización, ¿no? de músicos, artistas, bueno, llegamos a pensar que era algo que podíamos manejar y nos equivocamos y hay quien lo pagó muy caro. Sí, es cierto. Demasiada gente, por desgracia. Bueno, ahora me quiero ir a... El otro día te oí decir... y me resultó impactante, y te lo dije, que uno de los motivos por los cuales decides irte de Tequila, lo cual arrastra a la disolución del grupo, ni más ni menos, es porque llega un momento en el que te das cuenta de que esa situación de la que estamos hablando te estaba superando y solo había dos caminos: cortar o seguir adelante y que fuera lo que Dios quiera. Bueno, esa fue mi decisión de por qué volví a Buenos Aires, en realidad. Sí. Lo de Tequila hubieron muchas cosas. Hubo un desgaste, hubo que empezamos siendo un grupo, pero luego empezamos a crecer, crecimos juntos. Yo tenía 18, 16 años cuando empecé a tocar con Tequila. Bueno, empecé antes de cumplir 17. Fíjate. A los pocos meses cumplí 17, pero digamos que triunfamos. Cuando yo cumplí 18 años, nosotros ya estábamos sonando en los 40 principales, ¿no? Que era lo que marcaba el termómetro de la popularidad. Claro, empezaron a haber como distintas, digamos, objetivos, en tanto musicales como en estilo de vida, como qué queríamos hacer, como tal. Y yo no me sentía cómodo. Básicamente era eso, ¿no? Bueno, por un lado había mucho descontrol. En los ensayos era difícil que estemos todos. Algunos desaparecían, tal cual. Y por otro lado, yo tenía una ambición en ese momento musical y sobre todo literaria. Yo ya de repente me maduré, empecé a leer otro tipo de escritores, me metí como en otra cosa y yo componía con Alejo, básicamente, y Alejo no lo veía, le parecía muy oscuro lo que yo buscaba, un poco que escritores malditos, y entonces... Bueno, entre todo lo que estaba pasando, yo ya llevaba tiempo como que no estaba a gusto. Cada uno lo vivió como lo vivió, pero yo un día dije, mira, yo me voy. Y aparte ya tenía un proyecto en mente que era una serie de canciones que estaba escribiendo, que en Tequila no las aceptaban y que las quería grabar. Y eso fue Debajo del Puente, el siguiente disco. Sí, precisamente, mira, esta canción que oímos ahora, que es El extranjero, viene de aquella época, ¿verdad? De cuando tú te vas a Argentina. Exactamente. Sí, te vas a Argentina, pero no te paras, quiero decir, sigues allí con tu música. Bueno, pasan 2 años más o menos, Yo de una manera también inentendible, porque la verdad que en esa época no era entendible, un disco que aquí no había funcionado, ni la compañía había apostado por él, ni yo había defendido. De repente apareció una compañía independiente argentina, muy pequeñita, que quería editar Debajo del Puente. Sí, y se armó como una especie hubo algo así como ficticio, ¿no? Como una especie de éxito
así, ¿cómo se dice? Bueno, efervescente, digamos, ¿no? Por mi imagen y porque era argentina y tenía una historia que contar y tal. Y de repente me llevan ahí a hacer promoción. Yo llevaba 10 años sin pisar Buenos Aires. Me aterraba volver a Buenos Aires, tenía todavía muchos fantasmas ahí. Pero claro, con toda esta situación así como efervescente que había, en principio de la democracia también en Argentina. Sí. Después de una dictadura con mucha sangre y muy dura y en pocos años. Entonces volví y me reconcilié con Buenos Aires. Sí, era un poco un revival, volver a pasar lo que habías pasado en Madrid, volver a Buenos Aires. De momento era simplemente estar un par de 3 semanas o 4 haciendo televisiones, radio, conociendo músicos, y de repente flipando con lo que era la comunidad musical en ese momento en Buenos Aires, porque también estaba estallando ahí, ¿no? Era de vuelta como una vuelta a la primavera a contrapelo, ¿no? A toda velocidad. Qué bueno. Rebobinando, el pop nos hacía vibrar. Radio Intercontinental patrocina la sección Rebobinando. Música no va a parar, del 85 al 95, un viaje esencial. Es nuestra banda sonora original, es algo universal. Bueno, Ariel, como no hay temporada nueva sin novedad, este año hemos inaugurado esta sección Rebobinando en la que hablamos ¿de qué? De música. Bien. En fin, cuando venís un invitado que es músico, evidentemente estamos hablando todo el programa de música. Entonces, pierde un poco de sentido, pero es una sección que quiero llevar a todos los invitados, sea su profesión la que sea. Sí. De hecho, el otro día, por ejemplo, estuvo aquí Inés Sainz, que es una chiquita que fue Miss España, ahora está escribiendo, chica fantástica también, y bueno, pues también estuvo hablando de música. Es una forma de haceros hablar de música a todos. Entonces, Ariel, acabas de decir, precisamente, que tú eras muy lector. Yo creo que, por ejemplo, toda la gente que hemos empezado a escribir, o lo hemos intentado de alguna manera, hemos empezado por leer. Claro. De la misma manera, por supuesto, todos los músicos habéis empezado por escuchar música. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber, en esa edad, cuando tú te estabas haciendo, digamos, como persona adulta, o eras una preadolescente, la época en que vienes a Madrid, etcétera, ¿qué música escuchabas? Bueno, yo como ya me gustaba tocar cualquier instrumento que tenía cerca, hasta que no pude yo decidir qué música escuchar, escuchaba todo lo que se escuchaba en mi casa, o en el barrio, o en el edificio, o en el carrusel que había en la esquina de casa que ponía música melódica comercial. Escuchaba absolutamente todo, pero bueno, lo que se escuchaba en mi casa, ¿no? Era, bueno, música brasilera, cantautores de esa época, por supuesto, de los 70, muchísimo, tanto chilenos, uruguayos y españoles, ¿no? Serrat, Paco Ibáñez, por supuesto, muchísimo se escuchaba en casa. Se escuchaba también tango, pero a mi padre le gustaba el tango clásico, pero sin embargo tuve la suerte de que se hicieron muy amigos con un cuarteto de tango en esa época, digamos, contemporáneo, que se llama el Cuarteto Cedrón, y que venían a ensayar a casa de vez en cuando. Mi madre era cantante y hacía espectáculos, ¿no? Entonces, en una época también hizo un espectáculo con Facundo Cabral. Facundo. Increíble, o sea, las veces que venía a casa Facundo para mí era una fiesta. Yo tendría eso, 9, 10 años, hasta que cuando cumplí 10 años, era plena explosión del rock, por supuesto. Escuché rock argentino, grupos como Almendra, el grupo de Luis Alberto Spinetta con su primer grupo, como Manal, que después fue mi profesor de guitarra, el guitarrista de Manal, blues, y los 2 primeros discos que pedí que me compren fue Led Zeppelin 2 y uno de Jethro Tull, se llama Stand Up. Y esos eran los 4 discos que tenía en mi habitación, en el equipito que tenía ahí. Qué bueno. Y tú, evidentemente, entre otras cosas, por la vida, por profesionalidad y por todo, has evolucionado. Bueno, a mí yo he evolucionado poco en lo que es la música, porque a mí me sigue gustando mucho la música de aquellos años, pero es verdad que también
Y ahora ¿qué escuchas? Cuando no estás solo como oyente, para disfrutar, ¿qué es lo que escuchas? Bueno, depende del momento, la hora del día y varias cosas. Ahora, por ejemplo, por la mañana escucho mucho Sakamoto. Cuando me levanto y quiero leer un poco y tal, generalmente escucho eso. Rock clásico, bueno, sí, sigo escuchando, escucho mucho soul. No escucho mucho canción, fíjate. Escucho más... más melodía, más... más momentos musicales. Quiero decir que escucho mucho dub, ¿no? Como reggae, dub, escucho jazz, escucho música clásica. Canción, tengo que decir, hay determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, escucho lo que está haciendo Nick Lowe en los últimos años, que me interesa mucho y me resulta... Bueno, una música que puedo tener puesta tanto para escucharla como para no escucharla. Si yo me pongo canciones que marcaron mi vida, no puedo estar haciendo cosas. Te entiendo. Sí, te Entonces, entiendo perfectamente. Es como una cosa que me la reservo para determinados momentos. Un día digo, hostia, voy a volver a escuchar este disco que me voló la cabeza en el año 73. Y me siento, y muchas veces me sigue volando la cabeza. Ahora me regalaron una caja de Yes. Yo fui muy fan de Yes. Previo a cuando lo que te contaba antes de volver a lo básico, yo estaba escuchando mucho, bueno, por supuesto, El lado oscuro de la luna, no sé qué, pero el grupo que más me gustaba en esa época era Yes, con un guitarrista increíble que era Steve Hope, que todavía lo sigo escuchando y sigo flipando con cómo sonaba esa gente sin usar un ordenador. Dices, ¿cómo podían tocar así? Y entonces, claro, eso me tengo que sentar a escucharlo. No puedo estar recibiendo amigos, estar haciendo cosas, estar hablando por teléfono. No, eso es música para sentarme y escuchar. Hay que concentrarse. Hay que concentrarse mucho. Entonces, y aparte que no quiero que se me gaste el efecto. Entonces procuro hacerlo lo justo. Rebobinando, el pop nos hacía vibrar. Radio Intercontinental patrocina la sección Rebobinando. Música no va a parar, del 85 al 95, un viaje esencial. Es nuestra banda sonora original, es algo universal. Taberna de Gusta, tu taberna en el barrio de Salamanca. Disfruta de un ambiente informal en Francisco Silvela 83. Comienza el día con sus desayunos de lunes a viernes o acude a probar su gran variedad de tapas y su carta de vinos, vermut y deliciosa cerveza. Degusta sus 14 variedades de tortillas caseras o cómete unas croquetas como las que hacía tu abuela, pulpo gallego a la parrilla, carne roja trinchada, gambones en tempura y salsa kimchi, torreznos de Soria y muchas más tapas elaboradas con la profesionalidad de Jorge Verdúguez y su equipo de trabajo. Celebra tus reuniones con amigos, con familia, en su acogedor comedor y disfruta del mejor tardeo con sus combinados premium. Reservas en el 91 025 71 53, 91 025 71 53 o en www.tabernadegusta.com. Degusta, me gusta, en Francisco Silvela 83, tu taberna en el barrio de Salamanca. De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Bueno. Entonces, tras esta etapa nueva en Buenos Aires, vuelves a España y, como te he dicho antes, das un salto, te vas a Argentina, te saltas lo que aquí diríamos que son los años más potentes de la movida, porque es verdad. Desde el 86 al 90 estoy fuera. Llegas en una época ya de que la música española, como hemos dicho antes, se ha consolidado, está cogiendo ya cierta calidad. Los grupos que no tenían calidad están desapareciendo, los que tenían calidad se están haciendo fuertes, sí. Y de repente desembarcáis vosotros con Los Rodríguez, con Calamaro, con el que ya habías colaborado algo, como hemos dicho, en tu etapa en Buenos Aires. Claro, yo hice una banda con Andrés antes de Los Rodríguez. Sí.
Pero llegáis aquí y nuevamente, pues retomando, como hemos dicho antes, pues algunos de los antiguos miembros de Tequila y con otros nuevos componentes, fundáis Los Rodríguez. Bueno, una época, como te digo, que bueno, entiendo que tu vuelta tiene algo que ver con cómo está evolucionando España. Pero también te he oído decir que tiene un poco un componente económico también de la situación que había en Argentina, de la superinflación, y de que, bueno, que en España, oye, estábamos yendo para arriba, ¿no? En esa etapa. Sí, a ver, yo qué sé, es un poco el azar, no sé, yo en realidad yo nunca terminé de soltar el ancla con España. De hecho, mis padres vivían aquí y yo venía, ¿no? Entonces, fue una cosa bastante natural, y también fue natural que Andrés incorpore el proyecto, ¿no? Porque yo estaba tocando, llevábamos como 3 años tocando juntos. Entonces, bueno, en uno de mis viajes me reencontré con Julián, que hacía tiempo que no nos veíamos. Él tenía un proyecto de banda que todavía no existía, pero que ya tenía el proyecto. Me invitó a unirme al proyecto y yo le dije, vale, pero déjame que traiga al cantante yo. Entonces lo llamé a Andrés. Es cierto que la situación en Argentina económicamente era nefasta, y bueno, no sé qué hubiese pasado si no hubiésemos venido, no tengo ni idea. Son esas cosas que que no sería lo que soy hoy, digamos, eso seguro. No sé si sería mejor o peor, pero no estaría donde estoy. Estamos tratando de resumir 50 años de música y 65 años de vida. Sí, es muy complicado en una hora, en una hora. Pero entonces voy a intentar resumir un poco. Bueno, hay que decir que me has prometido que vuelves a hacemos otro episodio. Si quieres llegamos hasta por aquí para no hacer spoiler. Vamos a ver dónde llegamos y luego hablamos. No hacemos spoiler. Entonces, bueno, sí, vuelvo aquí y claro, los 90 en España para mí fueron extraordinarios. Realmente llegué a Madrid en el 90 y Madrid, claro, los grupos que yo había dejado que no tenían ni un duro y estaban ahí, ahora tenían casas, coches, nos invitaban, por suerte, bueno, nosotros éramos pobres. Hicimos, bueno, estuvo aquí Javier Andreu hace poco, me dijiste, con La Frontera, nos hicimos muy colegas, la verdad que nos apoyaron mucho. Los Rodríguez éramos un grupo que despertábamos bastante admiración entre los colegas, porque teníamos una riqueza instrumental y poética inusual, diría yo. Sí, la verdad, hay mucha calidad, ¿eh? Yo creo que, como tú has comentado, volvisteis a venir con una calidad que ya no era tan extraña en los grupos que había aquí, pero que indudablemente, oye, el grupo fructificó y, oye, fueron unos años muy potentes, y como se nos va pasando el programa, bueno, me has hablado un poco ya de Los Rodríguez. Yo quería preguntarte un poco, pues, igual fue una vida un poco efímera, y se ha comentado pues que bueno, que había una serie de problemas de ego con Andrés, tal. ¿Qué acaba? Bueno, hubo un desgaste. A los Rodríguez hay que pensar que vinimos aquí con, ¿cómo se dice? Una mano por delante y otra por detrás, y con 30 años. Ya no éramos críos, ya teníamos 30 años. Pensamos que todo iba a ser bastante fácil. Teníamos ese sueño de llegar y mostrarle a Andrés lo que era la gira del verano en España, las cañas, todo lo de la cultura que habíamos vivido de rock and roll y tradición, que nos encantaba, que habíamos disfrutado un montón con Tequila y queríamos volver a disfrutarlo con Los Rodríguez, y a Andrés se lo habíamos un poco contado, ¿no? Y transmitido. Eso no ocurrió. Tardaron 3 años prácticamente que ocurre. Esos 3 años crearon un desgaste, ¿no? Entonces, cuando las cosas finalmente empezaron a marchar, tambaleábamos un poco, por decirlo de alguna manera. El grupo ya tambaleaba. Es lógico que en los grupos haya siempre competencia, es muy raro que cada uno ocupe su lugar de una manera natural, pero en realidad también ocurrió, quiero decir, no sabíamos
qué tipo de grupo íbamos a hacer hasta que no empezamos a tocar. Y lógicamente la capacidad de Andrés de transmitir con su voz era una cosa impresionante y se lo sigue siendo. Y entonces lógicamente él se convirtió en el cantante del grupo y bueno, aguantamos lo que pudimos con momentos gloriosos casi siempre y sobre todo haciendo música, ya sea en el estudio de grabación o en los conciertos, a pesar del grupo estar en momentos ya tensos, de mala onda, en el momento de tocar siempre veíamos sonrisas, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que era un grupo que, de todas formas, yo pienso que los grupos no tienen que durar demasiado tiempo. No, tienes razón. Salvo, bueno, los Rolling Stones, pero porque ya son una corporación, ¿no? No son un grupo. Pero los grupos de verdad que se hacen, que conviven, que se aguantan 24 horas al día durante años, es raro que duren más de 5 o 6 años. Lo natural es que se separen, salvo que haya un motivo más allá, que sea el profesional y el económico. Pero realmente creo que es natural que los grupos se separen. La Huerta de Casa Ricardo, Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Especialidad en calçots, escalivada, esqueixada, todo con nuestros productos naturales de temporada. Con una larga tradición en Madrid en la elaboración de arroces como nuestro caldero con gamba roja. Cocina de temporada. No te vayas sin probar un tomate con sabor a tomate, acompañado de nuestro bonito en escabeche. La Huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Reservas en el 91-433-7525. La Huerta de Casa Ricardo. Bueno, Andrés, como... Ariel, ya que te equivocaste con mi nombre, quiero retractarme con una cosa, ¿no? Dime. Ahora que dije que los grupos tienen que durar 6 años. Perdóname, sabes que me he equivocado porque lo he escrito mal en el guión. Mal, pero no tienes que leer, es ya que me leer vale, es lo peor. Ya me vale. Ahora quiero decir, los grupos tienen la cabeza mejor amueblada. Sí. Los grupos pueden durar mucho más tiempo ahora porque se sientan, hablan como adultos. Nosotros éramos unos locos. Bueno, oye. Quiero decir que en esa época, bueno, íbamos totalmente revolucionados. De hecho, nuestro productor, que era americano, nos llamaba The Bunch of Sick Hispanos. Sí. Porque él nos veía cómo nos llevábamos, cómo nos tratábamos y tal. Y estos tipos son dementes. Entonces, bueno, es muy bueno que ahora que los grupos sean más maduros, más sensatos, incluso creo que algunos hacen terapia juntos, saben cuándo no tienen que convivir, cuándo tienen que convivir y por supuesto tienen un respaldo más sólido que el que teníamos nosotros, que todo podía desaparecer en un instante. Eso parece más un matrimonio que un grupo. Un matrimonio de 5. Consolidada, economía, terapia. Lo de ahora. No me digas. Lo de ahora. Lo de ahora. Un matrimonio de 50 años. Bueno, y ya para terminar, como te digo, se nos está acabando el tiempo, nos hemos pillado porque tú eras una persona que das para varios programas. Pues no quería dejar de hablar de Si me llamas por la noche hablo menos. Sí, claro, bueno, que me traes por la mañana al café y tal. Yo te traigo por la mañana, que es mi horario. Además, a mí lo que me interesa es que habléis, porque al final el que tiene que hacer el programa es el invitado, no el director, el conductor del programa. Para eso venís. Y te decía, pues que
que llega tu época en solitario y fíjate qué curioso que yo te he oído decir que al principio te daba como un poco de pánico ir en solitario. Eras una persona de grupo, de banda, y te daba un poco de... te encontrabas como un poco desubicado. Sí, y sin embargo, 13 trabajos. Sí. Si no son 15, con los 2 de la primera etapa. En solitario, discos me refiero. Sí, sí. O sea que... sí, después de ahí, bueno, pasaron 1000 cosas, en fin, ¿no? Distintos proyectos y tal, pero esto fue en el año 98, creo que saqué el primer disco, y no sé, no voy a hacer ahora la cuenta porque vamos a perder mucho tiempo, pero ya llevo la tira de años haciéndolo solo. Pero claro, no era mi lugar natural, estaba muy acostumbrado a haber estado a un costado del escenario con Alejo y después con Andrés, entonces tenía que asumir ahí como una especie de cambio de rol y de cambio de piel y prepararme. Pero tuve tiempo para prepararme, no fue como la vez anterior de Tequila que no tenía ni idea lo que significaba sacar un disco y defenderlo. Sí, aquí sí, yo ya era más grande, ya tenía casi 40 años, era más astuto y durante un año estuve tocando con lo que fue el prototipo de todo esto, que se llamaba Derrota, con Guillermo Martín de Los Desesperados, y bueno, íbamos cambiando ese un poco, pero bueno, ahí yo me fui fogueando para que no resulte tan traumático, pero bueno, siempre cada desafío era un momento de cierta inquietud. Y eso al final ha desembocado en la época más larga y más prolífica de tu carrera, al final, porque llevas una carrera en solitario que supera incluso la duración de ambos grupos. Bueno, sí, muchísimo más. Claro. O sea que, bueno, me gustaría hablar de muchas más cosas, así que como me has lanzado el guante, yo lo recojo, vienes otra vez. Hacemos una segunda parte. No la semana que viene, pero ya cuando vuelvas de Argentina, que sé que te vas ahora a Buenos Aires a hacer cosas, nos hablamos y vienes otro día. ¿Te parece? Me parece perfecto. Genial, pues ha sido un placer, Daniel, de verdad. Igualmente. Un placer enorme. Bueno, y a ustedes recordarles que nos encontramos en las ondas todos los martes y los sábados a la 1, y que si no pueden escucharnos en directo, pueden hacerlo en nuestros podcasts, en la página web del programa, www.socibil.es, y en nuestro canal de YouTube, @socibil_jm. ¡Feliz semana!